El sistema nervioso, como hemos visto en clase y en videos que el profesor ha subido, se divide en central y en periférico. En el central encontramos a la médula espinal y el encéfalo. El encéfalo para personas adultas tiene un peso promedio de 1600 gramos y como podemos observar, entre hombres y mujeres hay una ligera diferencia. Este se encuentra envuelto por tres membranas de tejido conjuntivo denominadas meninges, que se encuentran entre el tejido nervioso y el hueso. Sus nombres son la dura madre, aracnoides y pia madre. Y la función principal de estas pues es proteger al encéfalo y proporcionarle estructura a las arterias y a las venas. Como podemos observar, la dura madre está dividida en dos capas, la perióstica y la meningia. La perióstica es la que contiene las arterias meningias y la meningia, la capa meningia, es la única que sale por el agujero magno y continúa el canal vertebral formando el saco dural alrededor de la médula espinal. Se podría decir que en su totalidad la capa dura madre está presionada contra el hueso craneal, sin un espacio epidural. El espacio epidural es una cavidad virtual entre las capas en las que se divide la dura madre, me parece. Pero esta capa no está junta totalmente al hueso, solo en algunas partes, como la silla turca, el agujero magno, la cresta del gallo y suturas del cráneo. Y en algunas partes estas dos capas tienen espacios que se llaman senos durales, donde se recolecta la sangre que circula por el encéfalo. Hay dos superficiales muy importantes y son los más grandes. Es el seno longitudinal superior y el transverso. En la imagen que tenemos al lado derecho podemos observarlos y esta es una imagen real. El seno longitudinal superior es este y como su nombre lo dice pues está de forma superior. Y el seno transverso es este y va de la parte posterior de la cabeza hasta los oídos. Como se puede observar en la imagen, se unen en una forma de T invertida, esta de aquí, y se vacían en las venas yugulares del cuello. La capa meningia en algunas zonas se dobla hacia el interior para separar partes del encéfalo, llamadas tabiques durales, y les voy a mencionar de estos más adelante. Aquí podemos observar sobre la capa perióstica las arterias meningias que lo irrigan. Las principales son la arteria meningia anterior, que es esta, la arteria meningias medias o accesorias, que es esta, y esta es de las más importantes porque es una rama de la arteria maxilar, como podemos observar. Esta es la arteria maxilar y penetra en la fosa craneal media a través del agujero espinoso y se divide en rama anterior y posterior. Y aquí tenemos a la arteria meningia posterior y pues como podemos observar de estas nacen como varias ramas de las mismas. Aquí podemos observar los tabiques durales que les mencionaba. De la capa meningia, los principales pues son la hoz del cerebro, que se extiende por la cisura interhemisférica. Esta es la hoz del cerebro, toda esta. Es como una pared dura en forma de media luna entre los hemisferios cerebrales. Aquí podríamos decir que aquí está la cisura interhemisférica, y aquí se encontraría un hemisferio y del otro lado, que no podemos observar porque está el cráneo, el otro. Esta se inserta anteriormente a la hipófisis cristagali del hueso etmoides. Esta de aquí, más o menos esta sería a esta altura estaría la cresta, más o menos aquí. Y en la cresta frontal del hueso pues frontal obviamente, y posteriormente se inserta en la tienda del cerebelo y se continúa con ella. La tienda del cerebelo se encuentra aquí, es esta de aquí.
Esta tienda del cerebelo se extiende como un techo, como podemos observar, sobre la fosa craneal posterior y separa al cerebro del cerebelo, y también existe una llamada hoz cerebelar o también llamada hoz del cerebelo. En esta hoz del cerebelo se inserta posterior a la cresta occipital interna obviamente del lóbulo occipital, y superior a la tienda del cerebelo, como podemos observar, estaría más o menos por esta altura. Sus bordes anteriores libre y está entre los dos hemisferios de los cerebelos, por lo que se puede decir que lo divide en derecho y izquierdo. Y por último tenemos al diafragma de la silla, que está aquí a un ladito del infundíbulo. Esta es el diafragma de la silla. Es una pequeña lámina horizontal de la dura madre que cubre la fosa hipofisaria de la silla turca, porque está, pues como sabemos aquí, del hueso esfenoides, que ya habíamos visto en anteriores clases. En el centro del diafragma de la silla turca existe un orificio a través del cual pasa el infundíbulo. Aquí, como les mencionaba, pues aquí está el infundíbulo, que conecta al tallo de la hipófisis, con la base del cerebro junto con los vasos sanguíneos acompañantes. Ahora regresamos con las otras capas que nos quedan, la aracnoides y la pia madre. La aracnoides se encarga de la distribución del líquido cefalorraquídeo, que se habla más adelante. Tiene proyectados finos procesos que podemos ver aquí, como trabéculas, como tipo de falanges o no sé, pedacitos de la misma capa que cruzan el espacio subaracnoideo. Este espacio pues obviamente separa a la capa aracnoides de la pia madre, y también existe otro espacio que se llama subdural, que la separa a la aracnoides de la capa dura madre. En la pia madre pues es una membrana, como podemos observar, muchísimo más delgada, y es la más interna, que sigue todos los contornos del encéfalo, como podemos ver, e incluso se inserta en algunos de los surcos y se relaciona con las raíces de los nervios craneales. El encéfalo tiene 3 divisiones: el cerebro, cerebelo y el tallo encefálico, como podemos observar. También podemos ver que hay una cierta terminología que todavía se usa de manera neuroanatómica, que es rostral y caudal. Para el encéfalo, rostral significa hacia el frente y caudal significa hacia la médula. En la médula espinal es muy diferente, porque también se le dan estas terminaciones, pero rostral significa elevado y caudal significa inferior. Regresando a las partes del encéfalo, el cerebro es la parte, como podemos ver, más amplia, aproximadamente es del 83% de este. El segundo es el cerebelo, con un 10%, y lo restante es del tallo encefálico. En el cerebro, como podemos observar en la imagen del lado izquierdo, se pueden ver los dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Y el que se encarga de dividir estos hemisferios es la cisura interhemisférica, que se marca en rojo en este momento. Esta cisura es muy profunda y los hemisferios cerebrales no están al 100% divididos, porque en el inferior de esta cisura se conectan por un haz grueso de fibras nerviosas a las que les denominamos cuerpo calloso. En esta imagen que acaba de aparecer podemos observar este cuerpo calloso. Aquí es precisamente todo como en media luna también. Cada hemisferio está marcado por pliegues gruesos a los que se les llaman circunvoluciones, y están separados por ranuras superficiales denominadas surcos. Todas estas partes, como más abultadas, son las circunvoluciones, y estas partes intermedias, como líneas en tono más oscuro, serían los surcos.
Las cisuras y los surcos prácticamente son lo mismo, pero las cisuras son todavía más profundas y son las que nos permiten dividir al cerebro en diferentes lóbulos. El encéfalo, si lo queremos ver o enfocar de una manera más funcional, pues se divide en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Pero en este momento solamente nos vamos a concentrar en el prosencéfalo y el mesencéfalo. El prosencéfalo se divide en diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo prácticamente es el cerebro. Como podemos observar, tenemos distintos lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Todos estos lóbulos están de forma más externa, puesto que tenemos un lóbulo un poco más interno llamado ínsula, y este no se puede ver a menos de que se retire parte del lóbulo temporal y se mueva un poquito el frontal. Todos estos, como ven, a excepción del lóbulo llamado ínsula, pues tienen nombres de las partes del cráneo que en su momento pues ya habíamos estudiado. El lóbulo frontal, bueno, les voy a decir primero cuestión general del cerebro. Este pues nos permite la percepción sensitiva, de memoria, de cuestiones de razonamiento y acciones motoras voluntarias. Aproximadamente tiene un volumen de 2500 centímetros cuadrados, y pues la mayoría de los encéfalos que son de mamíferos son lisos, y es por esto que no cuentan con tanta capacidad como nosotros que somos humanos. Si el cerebro humano fuera liso, pues prácticamente se disminuiría mucho distintas de nuestras capacidades. Enfocándonos en los lóbulos, en el frontal, en este caso, pues se encuentra debajo de este hueso frontal del cráneo, en un sentido superior a los ojos. Se extiende de forma caudal hasta esta parte donde está la cisura de Ronaldo. Está marcado con rojo y se le pues relaciona con funciones motoras voluntarias, la motivación, es la memoria, el estado de ánimo, la emoción, e incluso también se le atribuye cuestiones de agresión. El lóbulo parietal, que se ve en color morado, parte pues de esta cisura de Ronaldo precisamente, y termina en la cisura parieto-occipital, que pues obviamente es compartida de estos dos lóbulos, y pues a se le atribuyen cuestiones de interpretación de señales de sentidos en general. En el lóbulo occipital se encuentra pues en la parte posterior de la cabeza, y también está en sentido caudal después de este surco mencionado. Pues es lo principal de sus funciones, es el centro visual del encéfalo. El lóbulo temporal, que está en color amarillo, como podemos observar, es lateral y horizontal, y es profundo en relación a los huesos temporales. Está separado del lóbulo parietal por una cisura que se encuentra arriba de él, llamada cisura de Silvio. Más o menos la dibujé para que la pudieran observar. Esta cisura, perdón, esta cisura, si es levantada más o menos a ese nivel, pues ya se puede ver el lóbulo llamado ínsula. Al lóbulo temporal se le relaciona con cuestiones del olfato, de aprendizaje y de algunos aspectos de emoción y de visión. Y por último tenemos al lóbulo llamado ínsula, que es muy pequeñito, y pues a se le atribuye o se le cree que participa en cuestiones de comprensión, de comprensión y cuestiones de lenguaje. La mayor parte del cerebro pertenece a materia blanca, que se compone por neuroglia y fibras nerviosas llamadas mielínicas,
que transmiten señales de una región del cerebro a otra y forman vías de distintos tipos. En este caso, pues son solamente tres. Las de proyección, que en esta imagen se muestran en color verde, se extienden de manera vertical entre los centros superiores e inferiores del encéfalo y también, de hecho, se encuentran en la médula espinal. Estos transportan información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por ejemplo, existen unas vías llamadas corticoespinales que conducen las señales motoras del cerebro al tallo encefálico y a la médula espinal. Otras vías de proyección llevan señales hacia arriba, o sea, de forma superior, y forman una hoja densa y amplia llamada cápsula interna, que está entre el tálamo y los núcleos basales. Las vías comisurales, que se muestran en esta imagen, cruzan de un hemisferio a otro, están marcadas en color amarillo y tienen un puente que se le llama más bien comisuras, y están pasando por casi todas por el cuerpo calloso, que en alguna imagen anterior se las mostré. Las vías, y por último pues tenemos las vías de asociación, que se muestran en esta imagen de color rojo. Hay unas largas y unas cortas. Las largas, como podemos observar estas de aquí, comunican diferentes lóbulos de cada hemisferio. No se relacionan con el otro hemisferio. De ese mismo hemisferio comunican a un lóbulo y otro. Y las cortas solamente comunican circunvoluciones dentro de un mismo lóbulo. De hecho, la corteza cerebral es una capa que cubre a los hemisferios y que tiene aproximadamente de 2 a 3 centímetros de espesor. Prácticamente constituye el 40% de la masa del encéfalo y contiene alrededor de 14.000 a 16.000 millones de neuronas, y pues casi el 90% de la corteza. Son 6 capas, me parece, a las que se les denomina neocorteza. Hablemos ahora sobre los núcleos basales y el sistema límbico. Los núcleos basales son como pequeñas masas de materia gris que se encuentran dentro o hundidas en la materia blanca. Se encuentran de forma lateral al tálamo y se dividen en tres núcleos llamados caudados, núcleos putamen y núcleos llamados glóbulos pálidos. Esta unión de estos tres núcleos, por así decirlo, se les denomina cuerpo estriado porque pareciera que son como muchas líneas. Y si quitamos a los núcleos caudados y se quedan los otros dos, se les denominaría núcleos lenticulares. Todo este conjunto de núcleos reciben información de sustancia negra perteneciente al mesencéfalo y también de áreas motoras de la corteza cerebral, y estas, una vez teniendo estas informaciones, envían señales de regreso. El sistema límbico, a diferencia de los núcleos basales, es el centro de las emociones. Es como un anillo de estructuras medial, que se encuentra pues entre los hemisferios cerebrales, entre el cuerpo calloso y el tálamo. Este se compone de circunvoluciones del cuerpo calloso que tenemos aquí en color lila. Esas son las circunvoluciones. El hipocampo, que es este de aquí, y la amígdala, que se encuentra de esta manera. Esta parte de aquí pertenece al tallo encefálico y más o menos a esta distancia está el tálamo. Bueno, ahora vamos a ver el diencéfalo, que pertenece también al prosencéfalo, pero este se divide en tres porciones, que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo, como podemos observar, pues es de forma ovoide. De hecho tenemos uno de cada lado del hemisferio y está colocado o se colocan
en los extremos superiores del tallo encefálico y debajo de los hemisferios cerebrales. Están unidos entre sí por una estrecha masa intermedia, pero en realidad no todas las personas lo tienen, solamente el 70% de las personas. El tálamo consta de por lo menos 23 núcleos, pero todos estos se agrupan en 5, que es el anterior, medial, ventral, lateral y posterior, mostrados en la imagen con distintos colores. Cada núcleo pues tiene diferentes, o cada grupo más bien, tiene diferentes actividades o se relaciona con diferentes cosas. En general, el tálamo pues es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Prácticamente toda la información que se recibe del cerebro pasa a través de sinapsis por los núcleos talámicos, incluidos señales como la audición, el equilibrio, la visión, el dolor, la presión, el tacto. Incluso cuando sentimos calor y frío también recibe estas señales. También se le considera como clave de control motor al retransmitir señales que recibe del cerebelo al cerebro y propiciar ciclos de retroalimentación entre la corteza cerebral y los núcleos basales. También tiene funciones pues, que intervienen con la memoria y cuestiones emocionales del sistema límbico. De hecho, la función emocional del sistema límbico tiene que ver con la parte lateral, que está en color morado, y en cuestión de conciencia de las emociones en color verde, que es el grupo medial. Para darnos una idea exactamente de dónde se encuentra el tálamo, de forma más visual, porque en la imagen se extrae prácticamente el tálamo y lo vemos de forma muy específica, esta imagen nos ayuda a verlo de una forma más adecuada, marcado en rojo los dos tálamos de los distintos hemisferios cerebrales. Ahora vamos a ver el hipotálamo. En la imagen podría parecer que es más grande que el tálamo, pero en realidad no, el hipotálamo es muchísimo más pequeño. Y ahorita les voy a igual a mostrar una imagen muy similar a la que acabamos de ver. Este pues forma el piso y la parte de las paredes del tercer ventrículo. Se extiende en sentido anterior al quiasma óptico, que es donde se unen los nervios obviamente ópticos, y en sentido posterior hay un par de abultamientos a los que les denominamos cuerpo mamilar, que son estos en tono rosado. Cada cuerpo cada cuerpo mamilar, pues tiene distintos núcleos y su función primaria pues consiste en retransmitir señales del sistema límbico al tálamo. El, pues el hipotálamo es muy importante porque es el principal centro de control del sistema nervioso endocrino y autónomo. Y tiene distintas funciones, desde secreción de hormonas, también tiene cuestiones de termorregulación, de hambre y otras actividades. Cada núcleo del hipotálamo tiene distintas funciones. En este caso, por ejemplo, el núcleo anterior tiene que ver con la regulación de la sed y la termorregulación de todo el cuerpo. El núcleo arqueado tiene funciones de regular el apetito y también secreta hormonas que regulan la hipófisis. El núcleo en color rey, que se llama dorsamedial, este es más que nada enfocado en cuestiones de emociones. Los núcleos mamilares pues son los que, como les comentaba, retransmiten la información del sistema límbico al tálamo, pero incluso intervienen en la memoria de largo plazo. Los de tono púrpura, llamados paraventricular, producen oxitocina, que es muy importante para el parto y la lactancia y para el organismo. También pues ayuda
controlar la hipófisis posterior. El de tono amarillo, el que está aquí, se les denomina núcleo posterior y funciona con la materia gris que la rodea al acuerdo del mesencéfalo, al acueducto, rodea el acueducto del mesencéfalo en el control emocional, cardiovascular y del dolor. El de tono verde, llamado preóptico, este de aquí, tiene cuestiones de controlar la hormona de las funciones reproductivas. El más pequeñito, en color rojo, llamado supraquiásmico, es el encargado de cuestiones de reloj biológico, de regular los ritmos circadianos que hemos visto en la clase de bioquímica y el ciclo reproductor femenino. El de tono amarillo más opaco, que se encuentra aquí, más tenue, produce una hormona antidiurética relacionada con el equilibrio hidroelectrolítico y controla la hipófisis posterior. De hecho, olvidaba mencionarles, aquí están las hipófisis anterior y posterior. Y pues por último tenemos el núcleo ventromedial, que es en color verde limón, y es el centro de la saciedad del hambre, pues suprime el hambre. Es el que te indica en qué momento o cuando estamos alimentándonos ya estamos llenos. Aquí podemos observar el hipotálamo, en rojo también, igual que en la imagen del tálamo, pero podemos observar que se encuentra de forma anterior y medial al tálamo, y pues en porciones muchísimo más pequeño que el tálamo. Y por último tenemos al epitálamo, que pues es una masa muchísimo más pequeña, eh, está compuesta por la glándula pineal y la glándula evénula. La glándula pineal, entre otras actividades que realiza, pues segrega la melatonina, que tiene que ver con cuestiones de los ritmos circadianos. Continuando con las primeras divisiones funcionales del encéfalo o del tallo encefálico que les mencioné, más bien, tenemos ya por último el mesencéfalo. Pues es una estructura que se hace madura por distintos procesos desde que se forma en el producto. Es un segmento corto del tallo encefálico que conecta al romoencéfalo y al prosencéfalo. Contiene el acueducto mesencefálico y continuaciones del lemnisco medial y formación reticular. Y en el núcleo motor de dos pares craneales que controlan, por así decir, los movimientos oculares, tenemos al tercero y al cuarto. El tercero se le denomina motor ocular común y el cuarto se le denomina patético. La parte del mesencéfalo posterior que podemos observar en esta imagen se le denomina tectum. Está aquí precisamente, aquí tenemos al tectum. Es como una especie de techo y muestra 4 abultamientos que son los tubérculos cuadrigéminos y están aquí. El par superior, denominado de la misma forma, solamente se le agrega la palabra superior, como aquí podemos observar, funciona en la atención visual y el seguimiento que tenemos cuando miramos un objeto en movimiento. Ese movimiento que hacemos con los ojos se le atribuye al tubérculo cuadrigémino superior. Y también cuestiones de pestañear, de enfocar, y cuando se te dilata la pupila, voltear los ojos,
y la cabeza también en respuesta de algún estímulo visual, son cuestiones del tectum. Hay un par de hecho inferior también, y a este se le denomina de la misma forma, pero nada más se le pone el inferior. Y este recibe señales del oído interno y las retransmite a otras partes del encéfalo, sobre todo al tálamo. En ubicación, anterior al acueducto mesencefálico, el mesencéfalo está integrado por pedículos cerebrales que se encuentran aquí. Estos están divididos en tres, que es el tegmento, la sustancia negra y el crus cerebral. El tegmento es denominado el núcleo rojo porque, bueno, toma esa tonalidad por la densidad de tantos vasos sanguíneos que se hallan aquí. Las fibras del núcleo rojo forman la vía rubroespinal. En la mayoría de los mamíferos, como en los humanos, en este caso, sus convecciones van y vienen sobre todo el cerebelo, con lo que colaboran con el control motor fino. La sustancia negra que se puede observar aquí es un núcleo de color negro grisáceo con melanina. Se trata pues de un centro motor que retransmite las señales inhibidoras al tálamo y a los núcleos basales también. Evita movimientos no deseados. Entonces las personas, por ejemplo, que tienen Parkinson, pues tienen la degeneración de estas neuronas de la sustancia negra, y es por eso que tienen temblores musculares. Y pues la cruz cerebral es como un haz, o así se le denominó en el libro que leí, Saladín, de fibras nerviosas que conectan al cerebro con la protuberancia y portan las vías nerviosas corticoespinales, que les mencionaba cuando estaba mencionando lo de las vías. El acueducto mesencefálico que está aquí, por así decirlo, le vamos a decir foramen, está rodeado por la materia gris que está acá, y esto pues está relacionado con las vías reticuloespinales, con el control de la conciencia del dolor y de otras cuestiones, pero principalmente del dolor.